información de última hora y muy, pero muy relevante. Esta madrugada el ejército ucraniano atacó un objetivo militar de Rusia, pero lo hizo con misiles estadounidenses de largo alcance. Fuentes militares confirmaron que el ataque fue exitoso y destruyeron armamento ruso. Por su parte, las tropas rusas tomaron una nueva localidad cerca del bastión ucraniano de Kurajov, en Donetsk. Con esta suman 5 las regiones tomadas por Rusia en los últimos días. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó un decreto que permite una respuesta nuclear a un ataque convencional a la soberanía de Rusia y Bielorrusia. Todo esto ocurre después de la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde fijó una postura enérgica sobre la invasión rusa a Ucrania. Informó días previos que autorizó a Ucrania precisamente el uso de armas de largo alcance estadounidenses para atacar territorio ruso, lo cual, le confirmo, sucedió durante esta madrugada. Bueno, este editorial que hemos preparado para el día de hoy la hemos titulado Guerra entre Rusia y Ucrania y el impacto con otros países. En algunos de los portales informativos ayer, y esto que corresponde a la geopolítica, visto desde un análisis a través de la ciencia política, corresponde que en un sentido la agencia Hungría alerta de una catástrofe mundial si Ucrania atacara a Rusia con misiles de Estados Unidos, ¿no? Esta podría ser una gran pregunta. ¿Estados Unidos por qué interviene en esta guerra, no? Budapest, justamente esto fue ayer, el 19 de noviembre, el supuesto permiso para que Ucrania ataque el suelo ruso con misiles a largo alcance cedidos por Estados Unidos. Esto podría conducir a una catástrofe, a una guerra global, afirmó ayer martes, el ministro de Exterior húngaro, Péter Szijjártó, que cuestionó la autoridad del gobierno estadounidense saliente para tomar este tipo de decisiones. Y está justamente en todo su derecho de cuestionar lo que se llevó adelante, ¿no? El presidente Biden analizó un apoyo con misiles a Ucrania para que incendiara más el fuego que está entre Rusia y Ucrania, apoyándolo para que Ucrania bombardee a Rusia y esto genere un impacto más y un miedo a que se dispare esta ya tan esperada y aterradora guerra, si se quiere, mundial, ¿no? En este sentido, nosotros nos podemos hacer varias preguntas con respecto a lo que vendría siendo este conflicto bélico y este análisis a través de la geopolítica, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico que deja la guerra de Ucrania a los diferentes países, especialmente a una potencia como es Alemania, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos ayuda a Ucrania a bombardear a Rusia? ¿Cuál es el fin? Sabiendo que ahora el posicionamiento del actual y electo presidente de la nación, como es Donald Trump, está en contra de esta guerra y que no la va a financiar más porque dice que no le compete a Estados Unidos financiar las problemáticas bélicas de otros países, cosa que yo no lo veo una mala decisión, que podría ser una mirada muy particular, ¿no? Y este análisis a través de la ciencia política que nos tenemos que preguntar en qué determinará o cuál será el fin de este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. El momento político, la editorial del día. Bueno, si llegamos a hacer nosotros un análisis de este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia a nivel mundial, podemos decir que el conflicto bélico
iniciado en febrero del año 2022, ya va a tener prácticamente, si seguimos así, 3 años, y ha generado una profunda crisis geopolítica con repercusiones globales. Desde la perspectiva de la ciencia política, este conflicto puede profundizarse más, ¿no? Y este análisis a través de diferentes lentes, incluyendo las relaciones entre las potencias y las dinámicas de poder, la seguridad internacional y las implicaciones para el orden mundial, ¿no? Hay una lucha, si se quiere, por la hegemonía y el orden mundial, que eso se puede analizar y también captar y ver. El conflicto entre Ucrania representa una lucha por la hegemonía entre Rusia y Occidente, liderado por Estados Unidos. Rusia busca recuperar influencia en la región y buscar y llegar nuevamente a su orden mundial, si se quiere, estableciendo tras la Guerra Fría de aquel entonces, ¿no? Pero por otro lado está la expansión de la OTAN hacia el este, vista por Rusia como un ataque o una amenaza a esta seguridad que tiene la OTAN, ¿no? Que ha sido un factor clave en la escala de este conflicto. La invasión de Rusia a Ucrania ha sido interpretada como un intento de Rusia de redefinir las esferas de una influencia en Europa y de desafiar, si se quiere, el orden internacional basándose en sus propias reglas, y así como lo vio algunos países, ¿no? Lo que nos lleva a nosotros a ver las dinámicas del poder y la seguridad internacional. El conflicto ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema de seguridad internacional y la incapacidad de las instituciones existentes para prevenir la guerra. La invasión de Rusia ha provocado una crisis de confianza entre las grandes potencias y ha generado una escala de una tensión sumamente militares. El conflicto ha reavivado la importancia de la fuerza militar en la política internacional y ha llevado a un aumento de los gastos militares en varios países, ¿no? O sea, no se le fue fácil para ningún país mantener esta guerra tan costosa, ¿no? Porque lo que nos lleva justamente a las implicaciones económicas y humanitarias. El conflicto ha tenido un impacto devastador en la economía ucraniana, con cuestiones negativas para la economía mundial, porque es un país sumamente productor. Las sanciones impuestas a Rusia han tenido un impacto significativo en sus economías, mientras que la guerra ha interrumpido las cadenas de suministros globales y ha provocado un aumento de los precios de la energía y los alimentos a nivel mundial también. Además, el conflicto ha generado una crisis humanitaria con millones de personas desplazándose en gran escala en todo el mundo, como también la cantidad de civiles muertos, lamentablemente, ¿no? Es lamentable lo que pasa con respecto a cuando se inician estos tipos de guerras así, ¿no? Por la lucha de la hegemonía. Lo que nos lleva también a analizar las implicaciones para el orden mundial. El conflicto en Ucrania tiene el potencial de reconfigurar el orden mundial. La respuesta de Occidente y la invasión de Rusia ha puesto de manifiesto la importancia de la unidad y la cooperación entre los países democráticos. Sin embargo, el conflicto también ha generado divisiones dentro del mundo occidental, con algunos países, como Hungría, que ha mostrado una postura más cercana a Rusia, ¿no? Si se puede decir que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es un evento bastante difícil de entender en términos de profundizaciones, ¿no?
O sea, por el término general, no se entiende muy bien cuál es el problema de trasfondo, ¿no? Las implicaciones para la política internacional y lo que teníamos que ver nosotros a través de la ciencia política, ofrecer un marco para analizar las causas y las consecuencias y posibles escenarios futuros a este conflicto, ¿no? Totalmente, si se quiere, es una dinámica de poder. Y podemos ver otras formas efectivas de este conflicto para abordarlo. En este sentido, nosotros tenemos que ver cuáles son las áreas de investigación futuras. El conflicto en Ucrania presenta un campo fértil para la investigación académica en la ciencia política. Algunas áreas de investigación futuras podrían incluir justamente el impacto del conflicto en las relaciones entre las grandes potencias, la evolución del sistema de seguridad internacional, la implicación del conflicto para el orden mundial, las estrategias de respuesta de los diferentes actores internacionales, cuál es el papel, ¿no? Y el papel de la opinión pública en la formación de las políticas internacionales. O sea, el estudio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es esencial para comprender las dinámicas actuales de la política internacional y para desarrollar estrategias para la paz en la seguridad global. Ahora la pregunta es, ¿por qué se sigue tirando más leña al fuego, no? Y acá hay un actor principal, que es el gobierno que ya dejó de ser, que es el de Biden, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos apoya a Ucrania con ayuda militar y financiera para resistir la invasión de Rusia? Este apoyo no implica que Estados Unidos esté bombardeando a Rusia, ni menos. Es totalmente ajeno a lo que vendría siendo el conflicto bélico interno. Desde afuera ellos ayudan con misiles y el apoyo financiero. La ayuda de Estados Unidos a Ucrania se basa principalmente en varios factores, y podemos ir nombrando algunos, ¿no? La defensa de la democracia es una de las banderas que levanta Estados Unidos para meterse en medio de este conflicto. Estados Unidos considera que la invasión de Rusia a Ucrania es una amenaza para el orden internacional basado en las reglas y para la democracia. O sea, siempre se ha dicho que hay que tener cuidado. Siempre nos han dicho que tenemos que tener cuidado con China, pero muchas veces nosotros nos preguntamos cuántas veces China invadió otros países, ¿no? Hay un solo país que ha invadido muchos países y sabemos cuál es. Otro de los puntos que hay que tener en claro igual es la seguridad nacional, la responsabilidad humanitaria, el impacto económico que esto lleva adelante, ¿no? Estados Unidos tiene importantes intereses económicos en Europa y la estabilidad de la región es crucial para la economía de su país. Lo que nosotros podemos entender igual que la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se ha centrado en el suministro de armas, equipado por la parte militar, y un apoyo financiero y asistencia humanitaria, si se quiere. Por eso es importante recordar que la guerra en Ucrania es un conflicto prácticamente complejo, con muchos actores y perspectivas. Pero hay un impacto en gran escala que ha dejado esta guerra justamente con los suministros que ella tenía como producción, ¿no? El impacto económico y de la producción del conflicto, por lo menos en gran escala, es Alemania, esta potencia, ¿no?
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto significativo en la economía alemana, afectando tanto la producción como el consumo. Es un punto muy importante esto, ¿no? Este conflicto bélico. Alemania históricamente dependiente de la importación de energía rusa, se ha visto especialmente afectada por la crisis energética y las sanciones impuestas a este país, Rusia, ¿no? El impacto de la producción tiene que ver con muchos puntos, podemos ir especificando cada uno de ellos. La crisis energética es uno. Alemania dependía fuertemente del gas natural ruso, representando un total de un 55%, un dato no menor. 55% de sus importaciones ante este conflicto. La interrupción de este suministro de gas ruso ha provocado un aumento drástico de los precios de la energía, lo que ha afectado a la industria alemana, especialmente a las empresas intensivas en energía como la química y la metalúrgica. Disrupción de la cadena de suministros es otro de los puntos igual, ¿no? La reducción de la inversión. La incertidumbre generada por este conflicto ha llevado a una reducción de la inversión empresarial en la Alemania. Las empresas están posponiendo decisiones de inversión debido a la falta de claridad sobre el futuro de la economía y de la relación con Rusia. El impacto en el consumo también ha generado también un impacto negativo en Alemania. Y lo que se puede decir que en conclusión, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto profundo en la economía alemana, afectando la producción, el consumo y la confianza empresarial de este país. El momento político, la editorial del día. La búsqueda de la hegemonía mundial no ha dejado miles de vidas perdidas. A lo que nosotros tenemos que entender que la superación del mundo actual y la lucha por un nuevo sentido está relacionado en la lucha por conquistar el sentido común nada más. Y este se requiere partir de lo que hay, nada más de lo que hay. Por un lado, criticarlo, elaborarlo y superarlo en una visión nueva de la sociedad, un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que tenga que ver con una nueva concepción del mundo, que se deba difundir, consolidar por medio de la propaganda, la discusión, la seducción, la persuasión y el trabajo cultural de todos. Antonio Gramsci. Soy el licenciado Antonio Tony Gallardo y están compartiendo el momento político de la radio. Es la mañana, es el momento de comenzar con política. Esto es MP, Momento Político. Con el licenciado Tony Gallardo, en las mañanas de